Vayamos a nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso, y sigamos asombrándonos de Jesucristo a través de su palabra bendita. Hoy vamos a continuar en el capítulo 9 y vamos a ver solamente 3 versículos, muy corto el pasaje para lo que hemos venido viendo en Marcos, pero creo que estos 3 versículos es necesario que los veamos detenidamente. Leamos la palabra de Dios, nueva traducción viviente, y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice: saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y como acabamos de leer, algo muy corto, de hecho algo que nos enfatiza algo que ya la palabra de Dios había hablado, y es acerca de la muerte, del sufrimiento, del padecimiento de Cristo. Pero ¿por qué he querido centrarme en este pasaje? Por todo el contexto histórico, por todo el contexto literario, el contexto cultural y todo lo que está pasando allí, y porque esto definitivamente ya es el cierre del ministerio público de Jesús en la parte norte, en Galilea, antes de descender al sur e ir a morir en una cruz. Pero creo que este pasaje se centra en algo que es una de las verdades más importantes que hemos venido viendo en este evangelio maravilloso, y es lo que le da el título a esta enseñanza, y es el conocimiento. Conocimiento asombroso. Sin duda alguna, lo más grande que puede experimentar el ser humano es conocer a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos usar también el intelecto, la razón, la sabiduría, pero en ocasiones lo he dicho y es necesario repetirlo y enfatizarlo una vez más. Pero conocer a Dios no se basa solamente en el intelecto, en la sabiduría humana. No se basa simplemente en leer la Biblia y saber lo que allí está escrito, aunque eso hace parte, claro que sí. Pero se basa también en una relación con Dios. Pero son dos verdades inseparables. Hay personas que quieren separar esto, pero conocer a alguien de verdad implica también el raciocinio, la mente, la razón, pero a la vez el corazón y una relación. De allí que cuando la palabra de Dios utiliza o habla de conocer a Dios, utiliza una palabra muy particular que, nuevamente, no solamente implica el conocimiento, la mente, la razón, sino implica también la relación. Y en esta introducción, para decir un par de cosas antes de ir a la palabra, quisiera decir que hay personas que se han preguntado, no sé si tú te lo hayas preguntado, yo en su momento también me lo pregunté: ¿por qué Dios no es más evidente? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, como dicen algunos, porque, por ejemplo, Dios no abre el cielo y allá en las nubes escribe: hey, soy Dios, hola, ¿cómo estás? Si existo, cree en mí. Es decir, porque Dios no hace cosas como más evidentes para que la gente crea en Él, pero lo cierto es que Dios ha hecho más que eso. Es que más bien, un Dios que abre el cielo y en las nubes escribe: soy Dios y si existo, cree en mí, honestamente, casi que sería una caricatura. Hasta parecería tanto más ridículo, un Dios que nos hace dibujitos de plastilina. De hecho, Dios ha ido más allá. Y es precisamente lo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Y lo quiero enfatizar para ir directamente a la palabra. Es que no solamente Dios abrió el cielo y escribió allá en las nubes: soy Dios y existo, que creo que lo ha hecho. En cierta medida creo que lo ha hecho. Sino que Él abrió los cielos y envió a su propio Hijo como uno de nosotros para darse a conocer de la manera más real posible. Entonces, lo que les decía, un Dios que abre el cielo y escribe allá con el dedo, con las nubes, sería más caricaturesco, pero Él hizo algo más grande y es real. Dios se hace hombre. El Hijo de Dios viene a este mundo para darnos a conocer al Dios verdadero. ¿Qué prueba más grande que esto? Pero a la vez, una de las cosas que nos debe sorprender es que Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado, se ha revelado de muchas maneras, pero su última y más grande revelación es en la persona de Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo. Y dos cosas allí. Primero, ¿cómo puede ser que con tan grande revelación
Aún el propio pueblo que vio al Hijo de Dios caminar en esta tierra, el Hijo de Dios hecho hombre de carne y hueso, lo rechazó. Pero también algo muy interesante, y es, mis hermanos, que cómo puede ser posible que haya personas que, como tú y yo, no lo hayamos visto de carne y hueso, pero podamos creer en Él. Y esto es solamente porque Dios nos ha dado el conocimiento más asombroso de todos. No solamente nos ha dado sabiduría, inteligencia, razón y amor por escudriñar su palabra, su verdad, sino que nos ha dado amor, pasión, un deseo de conocer más en una relación verdadera, íntima y estrecha a Jesucristo, su amado Hijo. Pero quiero que veamos que esto es todavía más grande porque lo cierto es que aunque Dios se ha revelado de muchas maneras, y eso lo vamos a ver en esta enseñanza, pero también la Biblia enseña que Dios se ha ocultado. Y eso es lo primero que quiero que veamos, el ocultamiento de Dios. Conocer a Dios es lo más grande que el hombre puede tener. Vuelvo y lo repito y lo enfatizo, pero aún en la palabra de Dios escrita, Dios no tiene problema con esto. Él lo dice en su propia palabra. Dios sí se oculta del hombre. Dios sí se oculta del hombre. Pero también Dios se oculta del hombre porque es que lo cierto es que el hombre no quiere conocer a Dios. El hombre no quiere a Dios. Un filósofo de hace muchos años atrás dijo, hemos matado a Dios, Dios está muerto. Precisamente hablando de que el hombre ya no necesita a Dios, no busca a Dios, no quiere a Dios. Bueno, si eso fuera verdad, entonces Dios está muerto desde el Edén, desde el jardín del Edén, donde los hombres no quisieron saber más de Dios. Obviamente, quiero aclarar que es una expresión más bien filosófica que quiere decir eso. Dios está muerto porque no lo necesitamos, no queriendo decir que realmente el hombre pudiera matar a Dios. Pero a lo que me refiero es que si el hombre pudiera matar a Dios, lo haría. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es que lo hicimos hace casi 2000 años en una cruz. Matamos al Hijo de Dios. Y eso nos muestra precisamente que el hombre no quiere conocer a Dios. Y cuando el hombre rechaza a Dios, entonces ¿qué hace Dios? Se oculta del hombre, se aleja del hombre. Y esa es la peor condición del ser humano. Pero cuando Dios tiene gracia y misericordia, a veces solamente de un grupo pequeño, de un puñado de personas, entonces Él se revela a ellos. Aunque ese será nuestro segundo punto, pero quiero que veamos esto en el primer versículo que leímos en el versículo 30 de Marcos 9, cómo Dios se oculta. Y lo podemos ver aún en el mismo Señor Jesucristo. Dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Recordemos que en este momento Jesucristo está rodeando Galilea, está por los alrededores, mayormente por la parte nororiental o suroriental. No quiere entrar directamente a Galilea, pero antes de retirarse completamente de Galilea, que es el norte de Israel, e ir al sur a Jerusalén a morir en una cruz para salvarnos, dice que salen de esa región aledaña y dice viajaron por Galilea. Nuevamente se adentraron a Galilea, pero con un pequeño gran detalle. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí. Y el idioma original es más fuerte. El idioma original dice que Jesús no quería que nadie lo conociera. Ahora, digamos, la traducción más natural, más simple, puede dar a entender que él no quería que nadie conociera que él estaba en Galilea. Y esa seguramente que es una correcta traducción desde una forma natural del lenguaje. Pero cuando uno entiende todo el contexto de lo que ha pasado, es decir, todo lo que ya la palabra de Dios nos ha enseñado en estos 9 capítulos, uno se da cuenta que en esencia ahora Jesucristo no solamente no quiere que la gente sepa que Él está allí, sino que de verdad ya no quiere que lo conozcan. Ya no quiere tener una relación con estas personas, pero aquí es donde alguien podría decir, ay, qué malo es Jesús. Bueno, nuevamente, si no tuviéramos todo el bagaje, todo lo que ya la palabra de Dios nos ha enseñado en todos estos 9 capítulos, en todas estas enseñanzas, pues diríamos, claro, qué malo es Jesús que no quiere que nadie lo conozca. Qué malo es Jesús que no quiere tener ahora una relación con nadie más, sino con solo un grupo muy reducido de personas que son sus discípulos. Pero es todo lo contrario. Ahora Cristo no quiere que nadie lo conozca porque nadie quiso conocerlo. Y ese es el asunto. Ese es el asunto. Más adelante lo vamos a ver, pero me tengo que adelantar, pero es que desde Adán y Eva, que lo tenían todo, que estaban en el paraíso, en el Edén, ¿qué les hacía falta? Y podían hablar con Dios y podían dar un paseo en la tarde con Dios. Y aún así lo rechazaron.
Prefirieron creerle a la serpiente que creer la palabra de Dios. Mis hermanos, esa es la realidad del ser humano. De hecho, aquí yo quiero enfatizarlo porque es que este es el centro de esa enseñanza. No sé si tú te hayas hecho esta pregunta. Bueno, y esas personas que nunca han escuchado de Jesucristo, mi tatarabuelo, los indígenas, o esos lugares donde no ha llegado el evangelio, o hace 500 años, o hace 5000 años, esas personas que nunca escucharon el evangelio, ¿qué de esas personas? Déjenme decirles, en esencia, yo no sé, no puedo asegurar total y completamente que todas esas personas de una u otra manera conocieron al Dios verdadero, aunque estoy muy convencido de ello. A lo que me refiero es que yo no te puedo sacar un versículo que diga literalmente eso, pero es mi convicción. Pero imaginémonos que realmente hubiese existido una persona en el universo entero a quien Dios no se le quiso revelar, a quien Dios no se le quiso mostrar, a quien Dios no le quiso dar ningún indicio de que Él existe. Bueno, la pregunta sería, ¿es Dios malo por esto? Cuando a todos aquellos a quienes Dios se les ha revelado, se les ha mostrado, como el mismo Israel, donde el mismísimo Hijo de Dios se hace hombre y viene a revelarles al Padre, si aún ellos lo rechazan, si los propios judíos lo matan, la pregunta es, si Dios quiso no revelársele a una persona o a un grupo de personas o a una generación, ¿por qué sería Dios malo si podemos entender por todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad que el hombre no quiere conocer a Dios? Aunque Dios se les hubiese revelado a esas personas, lo hubieran rechazado. Pero déjenme decirles, yo personalmente, nuevamente, no estoy diciendo que esta es una doctrina, sino que yo personalmente creo en lo que entiendo en la palabra, que realmente el mundo entero, no hay un solo ser humano que no haya recibido la revelación de Dios. Eso es lo que yo creo. Pero lo cierto es que todos los hombres lo hemos rechazado. Jesucristo ahora va a viajar por Galilea porque Él se va a conducir al sur. Tiene que hacerlo. Se va a conducir hacia Jerusalén. Pero literalmente, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Pero ella no quiere relacionarse con nadie. Él ya no quiere que nadie se dé cuenta que está pasando por allí porque Él ya no quiere que nadie lo conozca. Porque simplemente los que han querido acercarse a Jesucristo, ¿para qué ha sido? Para recibir un pedazo de pan, un pedazo de pescado, para recibir un milagro. Los líderes religiosos para debatir, para discutir con Jesús, para tenderle una trampa. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano. Que cuando no busca a Dios simplemente por un beneficio personal, cree saber más que Dios. Se cree el Dios de su propia vida, aún en medio de la religión. Y eso fue lo que ocurrió con Galilea. Cuando yo miro esto, y nuevamente, ya el resto del capítulo 9 simplemente va a ser con los discípulos, con los verdaderos seguidores, solo un puñado. A Jesucristo no le importaban las multitudes, no le interesaban. A Jesucristo no le interesaba la fama. Él quería era ahora pasar tiempo con los que realmente querían conocerlo. Y no eran muchos, no eran tantos. Y es el mismo Hijo de Dios. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque como dice la palabra de Dios en Romanos 3:11, nadie es realmente sabio. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. La necedad más grande del ser humano, la insensatez más grande del ser humano es no buscar a Dios. Y uno lo ve, los que se creen más sabios aún en nuestra época dicen Dios no existe, esos son los que dicen que Dios no existe. O los que se creen más intelectuales dicen ser agnósticos, pues no tenemos mucha evidencia, pero es de hecho la más grande necedad. Mis hermanos, esta es la realidad del ser humano. Yo quiero que pensemos en lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32. Es un versículo que hasta nos sabemos de memoria en Reina Valera 1960. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos es ¿a quién le dijo Jesucristo esto? A los líderes religiosos de su época. Cuando te lees todo el capítulo 8 te das cuenta que es un capítulo donde Jesucristo está literalmente teniendo una diatriba, es decir, un encuentro fuerte de palabras con los líderes religiosos. Y a estos hombres fue a quienes Jesús les dijo, solo ustedes pueden conocer la verdad y la verdad los puede hacer libres. Y él estaba hablando de sí mismo. ¿Pero qué hicieron ellos? Obviamente les tengo que resumir. Es un capítulo que tiene 59 versículos. Pero más adelante en el versículo 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Lo que Cristo está diciendo es solamente yo les puedo traer verdadera libertad, pero libertad al traerles la verdad. ¿Sabe lo que Cristo les está diciendo? Ustedes están equivocados. Ustedes están en una mentira. Toda su vida y su religión es una mentira, es un engaño. No sé si alguien junto conmigo haya experimentado eso. El día en que de cierta manera, digamos, lo hace Dios me dijo, no porque haya escuchado una voz, sino a través de su palabra. Alex, todo lo que tú creíste desde que naciste o desde que tienes uso de razón hasta este día fue un engaño, fue una mentira. Uy, mis hermanos, eso es un baldado de agua fría. Que no le digan que lo que le enseñaron toda su vida, que la religión de sus padres, donde nací, donde crecí,
y que todo lo que yo hasta mismo prediqué y enseñé a otros era una mentira, eso es un baldado de agua fría, eso es como si le pegaran a uno una cachetada. Recuerdo que ese día literalmente yo rompí en llanto y quedé en shock porque dije, bueno, y entonces, como dijo alguien, ay de mí, soy hombre muerto. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a estas personas y tienen una discusión muy fuerte. Ellos que empiezan a decir, no, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos libres, nosotros tenemos la verdad. Nuevamente, resumiendo, ¿en qué terminó toda esta discusión? Con los líderes religiosos de su época. Vayamos al último versículo de ese capítulo. Si quieres en casa puedes leer todo el capítulo y darte cuenta del conflicto tan grande. Dice el versículo 59. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Es el mismísimo Hijo de Dios diciéndole a esas personas, están equivocados. Y Jesucristo no les estaba diciendo, están equivocados simplemente porque Jesús fuera malo. Él les estaba diciendo, conozcan la verdad. La verdad los va a hacer libres. Y yo soy la verdad. Yo, el Hijo, los puedo hacer libres. ¿Qué hicieron? No te queremos. Y tomaron piedras para matar al Hijo de Dios. No lo mataron porque no era todavía su momento. Eso es lo que es el ser humano. Nuevamente hago la pregunta, si el mismo pueblo de Israel, que conoció a Dios desde la antigüedad, que fue el pueblo elegido por el Dios verdadero, que Dios les envió su palabra fiel y verdadera, que les dio los profetas verdaderos, que les mostró su gloria de maneras impresionantes, que vieron señales y milagros a través de Moisés, a través de Elías, a través de Eliseo, a través del mismo Hijo de Dios, y ellos mismos rechazaron la verdad. La pregunta que yo hago es, si Dios no le quiere revelar la verdad o no les quiere mostrar o darle un atisbo de su gloria a alguna generación, ¿por qué sería Dios malo? Si hasta los que se suponía que lo esperaban, que lo amaban, que se deleitaban en Él, lo predicaban, cuando realmente Dios se les reveló de la manera plena y completa a través de su Hijo Jesucristo, lo que quisieron hacer con esa revelación fue acabarla, aplastarla y eventualmente lo llevaron a una cruz. La realidad es esa, mis hermanos. El mundo entero, los seres humanos, si algo queremos de Dios, es solamente el bienestar. Ah, si Dios me da pan y pescado, hombre, uno está feliz, ¿cierto? Si Dios me da una cuenta bancaria llena de dólares, gloria a Dios y soy bendecido y en victoria, ¿sí o no? Si Dios nos da una vida próspera y salud y bienestar y todas las cosas que le pedimos, es que yo creo tanto en Dios porque todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo da. Pero que cuando Dios nos confronta con su verdad. Mis hermanos, esta es la realidad, el hombre no busca a Dios. Devolvámonos un poquitico en la historia, allí mismo en Juan capítulo 3, versículos 11 y 12, los pongo en contexto, este es Nicodemo, posiblemente el maestro más grande de todo Israel, el maestro más importante. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Jesucristo le dijo a este hombre, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Era el hombre más prominente en cuanto a sabiduría, intelecto, conocimiento, tanto que el idioma original dice, era el maestro de Israel. Nicodemo era el maestro de Israel. No había nadie que supiera más que Nicodemo. Sin embargo, cuando tuvo esa experiencia de entrevistarse con Jesús, ¿sabe qué le dijo Jesús a Nicodemo? Dentro de muchas otras cosas como que le era necesario nacer de nuevo, pero te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes, hablándole a él y a todos los que como él eran líderes religiosos, ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Pero ¿qué dice el versículo 12? Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? El hombre no puede creer la verdad de Dios. El hombre no puede entender la verdad de Dios. Yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Creen ustedes que si hubiésemos vivido en esta época y hubiésemos conocido a Nicodemo, creen ustedes que nosotros dudaríamos que Nicodemo era un hombre de la verdad? ¿De que Nicodemo era un hombre de Dios? De seguro que era el tipo que pasaba por el lado nuestro y le hacíamos la reverencia, le hacíamos la venia. Sin embargo, Jesucristo, que conoce los corazones, le dice, ustedes no entienden nada. Ustedes no conocen la verdad. Ustedes necesitan nacer de nuevo. Mis hermanos, esa es la realidad del ser humano. Nadie es tan sabio como para buscar a Dios verdaderamente, reconociendo que lo que necesita de Dios es un cambio de corazón y una relación verdadera, aunque Él no nos diera nada en esta tierra. Nuevamente adelantémonos, estoy trayendo muchos versículos de Juan, pero es que Juan habla mucho de esto. Juan 12, 37 al 40. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Es lo que nos está mostrando Marcos. Y nuevamente aquí hago la pregunta. Nada más hoy tenía la oportunidad de volver a escuchar
una enseñanza introductoria de este evangelio que tuvimos unos meses atrás. Mis hermanos, ¿cuántos han usado el evangelio de Marcos para predicar señales y milagros cuando la palabra de Dios nos enseña, no solo en Marcos, sino a través de toda la Biblia, por ejemplo aquí en Juan, que las señales milagrosas no salvaron a nadie? Que a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Precisamente dice, eso era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho. Lo que dice es, miren mis hermanos, es que la Biblia es para eso. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está para decirnos que a menos que Dios haga algo por nosotros en el corazón, estamos perdidos. Y aquí Juan cita a Isaías, dice, es que Isaías ya lo decía, si lees la Biblia, ya lo decía. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Lo que está diciendo es, si Dios no hace algo, ¿quién puede creer? La respuesta es simple, nadie, nadie puede creer. Pero la gente no podía creer. ¿Por qué? Vuelve y cita a Isaías, porque como también dijo Isaías, cita otro pasaje de allí. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volverse a mí para que yo los sane. Este versículo es demasiado fuerte, mis hermanos. Si yo naciera ciego, físicamente hablando, gracias a Dios no nací ciego y Dios me guarde que el tiempo de vida que me preste, ojalá pueda ver bien. Yo creo que a nadie le gusta perder la vista, ¿cierto? Pero si no entendemos que el desastre más grande del hombre no es físico, sino que es en el corazón, como dice allí la palabra de Dios, lo más grande, el milagro más grande que necesito en mi vida es que Dios abra mis ojos espirituales. Porque aunque me quedara ciego, que Dios me guarde, pero aunque me quedara ciego físicamente, aunque perdiera una parte de mi cuerpo, es más, aunque perdiera la vida misma, pero si tengo a Cristo no he perdido nada y no me hace falta nada realmente. Ese es el problema, que a veces nosotros como cristianos, a veces nos parecemos más a la multitud, seguimos a veces tan preocupados, angustiados y afanados, y me incluyo, por las cosas de esta vida. Y no quiero decir que no es difícil a veces esos momentos donde hay escasez, necesidad, enfermedad, conflictos, pero mis hermanos, la realidad es esta. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender. Y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. ¿Cuántas personas, no sé, me incluyo, hemos experimentado una enfermedad al punto de decir, Señor, no aguanto más? Y hemos clamado y hemos orado hasta llorado. No sé si tú alguna vez hayas tenido una enfermedad difícil, pero yo he experimentado tanto dolor en mi cuerpo. Bueno, no sé si otros hayan experimentado más, pero yo he llegado al punto de decirle, Señor, yo preferiría morirme que seguir aguantando este dolor. Sin embargo, eso está en tus manos. Ayúdame, Señor. Pero a lo que me refiero es a la desesperación, a las lágrimas, a decir, Señor, ¿hasta cuándo voy a experimentar esta enfermedad, este dolor, esta aflicción? ¿Te ha pasado? Pero ¿cuántos nos hemos allegado a Dios en oración sin conocerlo, diciéndole, Señor, entiendo que mi más grande necesidad no es una ceguera física, no es una enfermedad en el cuerpo, es una ceguera espiritual, es una dureza del corazón? ¿Cuántas personas corren a Jesús por esta clase de señales y milagros? ¿Cuántas personas están diciendo, Señor, por favor, abre mis ojos para que pueda ver tu verdad? Por favor, Señor, hoy me vuelvo a ti porque entiendo que mi más grande necesidad es un nuevo corazón. Y Señor, como alguna vez hasta me enseñaban a mí, a postrarme, a tirarme al piso. Y Señor, no me levanto de este piso, sino cambias mi corazón. Yo hacía eso, pero para que el Señor me sanara una enfermedad o me solucionara un problema. Señor, aquí estoy postrado ante ti y no me voy a levantar de aquí. Voy a doblar rodillas hasta que me soluciones este problema. A mí me enseñaron a hacer eso. Y uno se pelaba las rodillas por eso, hasta se levantaba encalambrado. Pero mis hermanos, aquí es donde vemos la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo hizo señales y milagros, pero para mostrar que la más grande necesidad era una sanidad del alma. Por eso en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 24, dice la palabra de Dios, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Pero para mí este es uno de los versículos más fuertes de la palabra de Dios referente a esto. ¿Saben por qué? Porque la Biblia aquí no está diciendo que Dios va a mostrar su ira, sino que ya la está mostrando. ¿Saben cómo es que Dios muestra más su ira contra este mundo? Contra los pecadores y perversos. Dice que detienen la verdad con su perversión. La perversión más grande del mundo entero es detener la verdad de Dios. Tanto que dice el versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Está hablando del mundo entero. Porque Él
Se la ha hecho evidente. De ahí donde les decía, para mí, según la palabra de Dios, todo ser humano, en toda época, donde quiera que haya existido, así haya sido un azteca, así haya sido un precolombino, así haya sido el indígena en la selva más remota que pueda existir en este universo, tiene el conocimiento, la revelación de Dios. Porque la palabra de Dios está aquí hablando al mundo entero, a cada criatura, a cada ser humano. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Tanto que dice el versículo 20, pues desde la creación del mundo. Y en un momento vamos a volver a este pasaje, particularmente el versículo 20 en el segundo punto. Solo me adelanto un poquitico. Ese es el asunto. El hombre puede mirar la creación y saber que hay un Dios verdadero. Todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay un solo ser humano que tenga excusa, según la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 21? Es cierto, ellos conocieron a Dios. Está hablando del hombre desde la creación, desde el primer hombre que abrió los ojos y vio la creación, hablando de Adán y Eva. Pero ¿qué hicieron ellos? Rechazaron el conocimiento del Dios verdadero. De ahí para acá todos, mis hermanos, podemos ver a simple vista que hay un Dios, que hay una realidad más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El asunto no es que el hombre no conozca a Dios, es que el hombre no quiere aceptar al Dios verdadero. Esa es la realidad. Y prueba de ello, la prueba más grande, es que Dios nos dio su más grande revelación, su amado Hijo, haciéndose hombre y caminando en este mundo como uno de nosotros. Y los que se suponía que lo estaban esperando, los que se suponían que conocían al Dios verdadero, lo mataron. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios. No te preocupes si no sabes leer, escribir, si no fuiste a la universidad, si no eres la persona más sabia a los ojos de los hombres. Mira a los que afirman ser sabios, y pregúntales de Dios. Pregúntales si aman a Dios, si conocen a Dios, pero tienen títulos universitarios sobre títulos. Ganan en dólares, ganan millones de dólares, ganan millones de euros, pero no conocen al Dios verdadero. No importa si tú y yo no pisamos las puertas de una escuela. Saben, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios porque no hay necesidad más grande que negar a Dios. Saben, ir a la universidad, que no es malo. Adquirir un título o muchos, que no es malo. Tener hasta dinero en la cuenta bancaria, que no es malo, pero eso no me sirve de nada porque eso no compra la salvación de mi alma. Eso, tarde o temprano, pasará. Pero conocer al Dios verdadero es la más grande verdad. No lo he traído allí, pero hay un versículo que literalmente dice esto. La vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra en una oración que Jesucristo hizo al Padre. Esa es la vida eterna. Esa es la riqueza más grande. Esa es la sabiduría más grande. Y nadie, absolutamente nadie, ni tú ni yo, desearíamos conocer a Dios si no fuera porque Dios nos ha traído su gracia, su verdad, ha iluminado nuestro entendimiento para que conozcamos la revelación más grande de Él a través de Jesucristo, aunque me estoy adelantando mucho. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 23? Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, allí está, inventan una religión. Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Prefieren adorar una creación. Por eso les decía, los indígenas que adoraban al sol y que adoraban al cocodrilo y que adoraban al hipopótamo y que adoran al delfín, o donde quiera que haya un lugar donde adoran un pedazo de metal, de yeso, de madera, no es porque Dios no se les haya revelado. Ellos han conocido al Dios verdadero. Ellos saben cuál es el Dios verdadero, pero es más fácil para el hombre crearse un Dios a su propia imagen y semejanza que adorar al Dios verdadero. Porque cuando tú y yo reconocemos que hay un Dios, entonces también tenemos que reconocer que tarde o temprano le daremos cuentas a este Dios. Es más fácil adorar un pedazo de yeso al que voy y le pido un milagro. Mis hermanos, esa es la realidad. ¿Y cuántos de nosotros éramos así? Pero allí está. Entonces, ¿qué pasa? Dios los abandonó. Ay, Dios tan malo que abandona a la gente para que siga su mal camino. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántos de nosotros estábamos en ese abandono? En esa ira. Porque eso es lo que dice la palabra. Cuando Dios me dice, ok, vive como quieras. No me quieres conocer, adelante. Y obtén todo lo que quieras. Recibe todos los beneficios de esta vida. Vive una vida plena y satisfecha
pídele a ese pedazo de madera y ¿sabes qué? Hasta voy a permitir que ese pedazo de madera, tú creas que te responde y hasta te haga milagros. No dándote cuenta que realmente soy yo, pero sigue creyendo en ese pedazo de metal. Sigue creyendo en esa estatua. Sigue creyendo que es el sol, que es la luna, que son las estrellas. Adelante, sigue creyendo porque te di mi revelación y la rechazaste. Esa es la más grande ira de Dios. Pero Dios no hace esto porque Dios sea malo con el hombre, sino porque el hombre desde el principio se ha alejado de Dios. Cuando el hombre se aleja, entonces ¿saben qué hace Dios? Los abandona. De esa manera es que Dios endurece el corazón. Vemos a Cristo en el versículo que estamos estudiando. Ahora Cristo no quiere que lo conozcan. Ahora Cristo se está ocultando. Ahora ya nadie va a saber más de Cristo Jesús, excepto un puñado de personas que realmente lo iban a conocer. Mis hermanos, esa es la realidad. Cuando Dios abandona, cuando Dios trae su ira, es cuando le dice al hombre, vivan como quieran, ya no les voy a traer más luz. Mis hermanos, podemos entender lo grande de conocer a Dios. Tú y yo estaríamos en esa misma condición. Todavía estaríamos adorando un pedazo de yeso, de metal, o estaríamos creando una religión a nuestra propia imagen. Pero te hago esta pregunta. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes una relación con Cristo? ¿Quieres conocerlo cada día más? ¿Te congregas porque quieres escuchar su mensaje, su palabra, su voz? Esto solamente es porque Dios ha hecho un milagro en el corazón. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Vea, les voy a dar todo lo que quieran, todo lo que deseen. Lo que pasa es que eso es vergonzoso. ¿Pero por qué Dios hace eso? ¿Por qué los abandona? Vivan como quieran, creyendo que hasta tienen la bendición. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. De hecho, es esa bendición, eso que ellos tienen, esa supuesta libertad, que no es más que el abandono de Dios, termina siendo su propia destrucción. Y si siguiéramos, habría mucho que decir, pero quiero que pensemos en 2 de los Tesalonicenses, ya vimos este pasaje, pero lo quiero enfatizar, capítulo 2, versículos 10 al 12. Me estoy demorando mucho en este punto porque es fundamental. Para que podamos entender que Dios no es el malo cuando abandona al hombre a su suerte, sino que Dios abandona al hombre porque el hombre no quiere saber nada de Dios. Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Está hablando de un sistema religioso. Mis hermanos, está hablando literalmente de la religión falsa. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Porque prefieren a un hombre que en nombre de Dios les prometa de todo menos salvación, eso sí. Porque la mayoría de iglesias te prometen casa, carro, beca, te prometen sanidad, prosperidad, milagros, pero vida eterna, salvación. Normalmente en esos lugares te tienes que ganar la salvación. A punta de esfuerzo, de oración, de ayuno, de vigilia, de dinero que das. Cuando se trata de la salvación, que es la verdad que nos salva, cuando se trata de Cristo, el Hijo de Dios, haciéndose hombre y muriendo en esa cruz para darnos vida eterna, ahí sí Cristo brilla por su ausencia. Ahí sí, mejor dicho, ¿saben qué? Eso es 50-50. Y claro, como con eso te sacan el 10% de tu dinero y con eso te manipulan y te controlan y hasta te dicen, donde te salgas de aquí pierdes tu salvación y un montón de artimañas. Cuando se trata de salvación, ahí sí no hay claridad. Pero ¿qué dice? Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Las creerán. Pero me hago esta pregunta. Si hoy creemos en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, si Cristo es todo para nosotros, si lo que anhelamos y deseamos es que Él nos conduzca en esta tierra, sea con poco o con mucho, pero que nos lleve a su eternidad, mis hermanos, ¿saben por qué es? Porque Dios en su gracia nos ha revelado su verdad, nos ha sacado del engaño, nos ha cuidado y solo Él nos puede preservar en esa verdad. Porque el Dios que el ser humano ha rechazado y que por ese rechazo Él se oculta, a Él le ha placido a unos cuantos que hasta en su momento lo rechazamos. Lo buscamos solo en la oscuridad de la religión, pero Él trajo su luz a nuestro corazón. Mi pregunta es, ¿no es ese conocimiento asombroso? ¿No te maravilla esto? Saber que podríamos ser de aquellos que estuviésemos engañados en gran manera y creer mentiras, aún Dios permitiéndolo, porque no quisimos conocer su verdad, mis hermanos. Yo no buscaba la verdad de Dios. Yo estaba feliz en mi religión, pero sin darme cuenta que no conocía al Dios verdadero, que no entendía la verdad de su amado Hijo Jesucristo, buscando también un bienestar en esta tierra, pelándome las rodillas solamente para que Dios me diera dinero, prosperidad, sanidad y milagros.
Pero qué hermoso es saber que Dios nos ha dado a su Hijo para salvarnos y llevarnos a su eternidad. Versículo 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Pero crees tú en la verdad de Cristo? ¿Crees tú en la verdad de Cristo? Ahora les decía, pensemos en Génesis 3:8, solo un par de capítulos en la Biblia. Todo era bueno en gran manera, pero pasas al tercer capítulo y ya todo es un desastre en gran manera. Después de Adán y Eva pecar, pensemos en lo que ocurrió. Génesis 3:8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, un atardecer bien hermoso con los arreboles, una brisa fresca allí en Edén, en el paraíso. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. En estos días hablábamos de eso, esa escena tan hermosa. Tenían la oportunidad de darse un paseo en la tarde, en la caída del sol con Dios mismo. Pero resulta que ahora el hombre ha pecado, ha rechazado voluntariamente a Dios. Y ninguno de nosotros es diferente. ¿Qué pasó? Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Es más fácil para el hombre taparse con hojas de higuera. Es más fácil para el hombre huir de Dios que buscarlo, que correr a su encuentro y decirle, perdóname, restáurame, levántame. El hombre va a querer seguir buscando a Dios, como más adelante va a decir un descendiente de ellos, oh, mi castigo es muy tremendo. El hombre se va a quejar toda su vida porque ahora Dios permite que le salga cardos y espinos y porque la tierra con esto le produzca llagas y cansancio y sudor al hombre. El hombre se va a quejar de eso, pero ¿dónde está el hombre diciéndole quiero volver a tener una relación contigo? Eso solamente ocurre si Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Este primer punto lo termino de esta manera para ir rápidamente al segundo, Romanos 9:18. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Un versículo muy fuerte, pero si no entendiéramos por qué Dios se oculta, por qué Dios permite que muchos sigan en el engaño y en la mentira, por qué Dios tiene misericordia de unos pero endurece a otros, si no lo entendemos correctamente vamos a ver un Dios malo. Ah, no, pues como Dios endurece mi corazón, pues entonces yo por eso es que no creo en Dios y es culpa de Dios. No, 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 no. Eso es porque primero yo he endurecido mi corazón. Eso es porque primero yo he rechazado lo que Dios ha revelado en su palabra, he rechazado la verdad de Cristo. Entonces Dios dice, ok, sigue en esa necedad, en esa terquedad. Pero mis hermanos, ¿acaso tú y yo no teníamos esa misma clase de corazón endurecido? ¿Saben qué fue lo que ocurrió? En segundo lugar, la revelación de Dios. Dios dio su revelación y trajo luz a nuestro corazón para que pudiéramos conocer su bendita palabra. Esto lo veremos en los versículos 31 y 32. ¿Cómo es que Dios se ha revelado al hombre? ¿Y cómo podemos conocer esa revelación y recibirla? A través de la iluminación de nuestro entendimiento. Aquí quiero aclarar algo antes de ir directamente a los dos versículos. Los dos versículos que vamos a ver allí tienen las dos más grandes revelaciones de Dios y las más necesarias. Pero a través de toda la palabra podemos ver hasta 4 maneras en las que Dios se ha revelado. Y quiero anexar esa parte, quiero anexar las otras dos, pero quiero enfatizar las dos más grandes revelaciones que Dios ha traído al hombre. Y están allí, en los versículos 31 y 32, aunque digamos que será como un epílogo, como un anexo, y les voy a dar las otras dos revelaciones que encontramos en la palabra de Dios. Y dice entonces el versículo 31, ¿saben por qué ahora Cristo no quiere que nadie más lo conozca? Porque deseaba, y me encanta eso, pasar más tiempo. Quería tener más una relación íntima y cercana con quién, con sus discípulos y qué, y enseñarles. Allí están las dos grandes revelaciones de Dios, las más grandes. La más grande revelación de Dios, su Hijo Jesucristo. Una relación íntima con Él, una relación verdadera de conocerle, de caminar con Él, de estar con Él en todo momento y en toda circunstancia. Pero allí está también la otra, que es la que a veces menospreciamos y no alcanzamos a comprender. Yo no puedo tener una relación con Jesucristo verdaderamente si me desligo de su palabra, de su enseñanza, de su verdad. Se los voy a decir de esta manera, pensémoslo. Está el mismísimo Hijo de Dios aquí en la tierra, ya se ha ocultado, ya no quiere que nadie más lo conozca, pero allí hay un puñado de personas que lo están conociendo de verdad, a quienes les está mostrando la más grande revelación de parte de Dios. Él mismo les está mostrando al Padre en su propia imagen allí hecho hombre. Pero uno podría decir, bueno, tienen al mismo Hijo de Dios en carne y hueso. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué enseñanza? Mejor vayámonos a dar un paseo, vayamos a conocer el Mediterráneo, vayámonos en lancha con Jesús, de pesca con Jesús a un paseíto, vayámonos de cabalgata, de caminata con Jesús,
Después tendremos tiempo para la enseñanza. No, allí está el mismísimo Hijo de Dios en carne y hueso. Pero ¿en qué se ocupa más Él? En enseñarles. De hecho, ahora ya nadie más lo va a conocer, pero aquellos que lo están conociendo y lo van a seguir conociendo, van a tener una relación con Él, claro que sí. Seguramente siguieron comiendo con Él, pan y vino. Seguramente siguieron caminando con Él por medio de aquellos caminos en la Palestina antigua. Seguramente se sentaron a comer pan y pescado cada que tuvieron hambre. Seguramente pasaron largas noches de vigilia compartiendo con Él. Pero ¿cuál era el propósito principal? Enseñarles a sus discípulos. Y esa es la realidad, mis hermanos, nuevamente. Se agolpa la gente, corre la gente, se apresura la gente por la enseñanza, por la palabra de Dios. A veces decimos ser cristianos, aunque bueno, no lo digo por ustedes, al contrario, aquí siempre tengo que aclarar. Pero lo digo por muchas personas que dicen ser cristianas y lo que digo, mi hermano, eso sí, que haya una cruzada de sanidad y milagros, allí corren, pero la enseñanza, la palabra, la instrucción. Gloria a Dios por ustedes que están aquí esta noche sabiendo que lo que tenemos aquí para compartir es la palabra. Pero recordemos, ¿cuál era el mensaje de Cristo? Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ahora que ya está solo con aquellos que de verdad lo van a conocer, ya nadie más lo va a conocer, al menos no en Galilea. ¿Cuál es nuevamente la enseñanza? Discípulos, aquí en esta tierra, esto no se trata de señales y milagros. Aquí en esta tierra, esto no se trata de prosperidad. Es más, discípulos, el Hijo del Hombre, que en un momento vamos a enfatizar esto, que es un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo, tomado del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, que se refiere a aquel a quien el Padre le va a dar todo el poder y toda la autoridad, y ese era el Mesías que ellos esperaban. Lo que Cristo está haciendo es cambiándoles el paradigma. Lo que les está diciendo es, miren, como decimos nosotros vulgarmente, cambiándoles el chip. Lo que les está diciendo es el Hijo del Hombre, ese que Daniel muestra con gran poder y gloria, con autoridad dada por el mismo Padre en los cielos, pues este Hijo de Hombre va a ser traicionado y entregado en manos de sus enemigos. De hecho, ¿saben qué va a pasar con este Hijo de Hombre? Lo van a matar. Con este Mesías, lo van a clavar en una cruz. Ah, pero 3 días después se levantará de los muertos. ¿Qué les está diciendo Cristo Jesús? Lo que yo he venido a traer está del otro lado. Lo que yo he venido a traer está cuando descendamos a la tumba y entendamos que después de esa tumba hay algo más glorioso. Ese es el evangelio verdadero. Y este es ahora el evangelio que Él quiere que sus discípulos de verdad conozcan. Sin embargo, fuerte pero real, versículo 32. Ellos no entendieron lo que quería decir. ¿Cómo así? Mis hermanos, y ahí es donde vamos lo que en estos días decíamos. Qué difícil es sacarle una idea a una persona que se la han metido por años y años y años y años. Nacieron y crecieron en eso. Esperaban un Mesías que les diera tierras, que les diera prosperidad, que les multiplicara pan y pescado, y lo estaban viendo en Cristo. Pero Él les dice, pero ese no soy yo. Aunque lo he hecho, entiendan que esas personas que me buscaron solo por eso están perdidas. Ellos no entendieron lo que quería decir, y aquí viene la parte más fuerte. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Y aquí surge la pregunta natural. ¿Miedo? ¿Miedo de quién? ¿De Jesús? No, no, no. El texto no dice que tenían miedo de Jesús. Tenían miedo, y el idioma original dice de indagar, de inquirir. ¿Saben qué significa esto? No sé si te haya pasado. Y nuevamente, cuando a uno le enseñaron toda su vida que creer en Dios era, ay, es que Dios me da la casa, Dios me da el carro, si estoy soltero, pídele a Dios una esposa, si estás soltera, pídele a Dios un esposo. Son tan conchudos que si estás casado, pídele a Dios que te divorcies, no mentiras. Pero el cierto del caso es que pedirle a Dios todo cosas de esta vida. Pero cuando se trata de la verdad, aún los mismos discípulos tenían miedo de conocer más de esa verdad. Un Mesías que tiene que morir, no queremos saber más de eso. Nos da miedo preguntar más de eso. Es que el cristianismo, la vida en esta tierra, no se trata de prosperidad, sanidad, milagros, de vivir 200 años aquí siendo ricos. ¿Cómo que no? Y les dio miedo, les dio temor. Casi como Jesús, no nos hables más de esto. Aparte de eso, porque la última vez que Jesús habló de esto y Pedro le dijo, que tal cosa no te acontezca, ¿cómo le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. A lo mejor aquí Pedro dijo, yo no quiero ya decir nada. Y tampoco preguntemos nada porque esto está muy duro. Si esto se trata de muerte, esto se trata de es que, ¿cómo así que el Mesías va a ser muerto? No, 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 no preguntemos más, no preguntemos más. Les dio miedo preguntar más.
Mis hermanos, pensemos cuál era la idea que ellos tenían. Daniel 7, 13 y 14. Daniel tiene esta visión y dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano, que en este caso es una representación de Dios que está en su trono, y lo llevaron ante su presencia. Esta es la imagen que estas personas tienen del Hijo del Hombre. Es uno que viene en las nubes con poder y gloria y se acerca al trono de Dios. ¿Y qué sucede? Versículo 14. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Este es el concepto que ellos tienen de Hijo del Hombre. Tanto que dice: su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Y esto era lo que ellos les habían enseñado desde que tenían uso de razón. Pero ahora está el Hijo del Hombre, este del cual profetizó Daniel, está allí con ellos y ellos lo han visto sanar a los enfermos, lo han visto levantar a los paralíticos, lo han visto hasta resucitar a los muertos y expulsar a los endemoniados. Sin duda alguna es el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre que ellos tenían en mente era el que iba a recibir un gobierno eterno, era el que no iba a tener fin, era el que su reino jamás iba a ser destruido. Pero ahora el Hijo del Hombre les está diciendo: voy a sufrir, me van a matar, me van a aplastar. Ellos tenían miedo, no entendían, mis hermanos. Pero ¿cuál es el asunto? Es que lo que Cristo vino fue a traer un reino eterno. Porque aunque él hubiera venido con una espada a pelear contra los romanos, ¿cuánto hubiera durado eso? ¿100 años? ¿Cuánto hubiera durado eso para Pedro, para Jacobo, para Juan? ¿Cuánto les hubiera durado ese ratico? Lo que hubieran vivido en esta tierra. ¿Cuánto le hubiera durado ese reino a Cristo? Ya igual se hubiera muerto entonces de viejo. Mis hermanos, él vino fue a traer un reino eterno. Y lo que ellos no entendían era que él venía a pelear, no era con Roma, sino con el mismo diablo, contra el pecado, contra la muerte. Por eso la victoria vendría cuando él se levantara el tercer día de la tumba y venciera a la misma tumba, a la misma muerte, para mostrarles que no había que tener temor de esta vida o de lo que pasara en esta vida, sino que hay vida después de la muerte. Pero mis hermanos, les decía, allí está la revelación más grande de Dios, Jesucristo el Hijo de Dios, pero el verdadero Hijo de Dios. Su palabra, su entendimiento, su conocimiento. Pero ¿cuál es la otra manera en la que Dios se ha revelado al ser humano? En el punto anterior lo veíamos, pero aquí lo quiero enfatizar. Salmos 19:1. Lo conocemos: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Y si tú sigues leyendo el mismo Salmo, los 6 primeros versículos están enfatizados en la creación. La creación grita al hombre que hay un creador. Ese es el primer punto de partida para una persona que dice que no existe Dios. Dile entonces: ¿de dónde salió todo esto? Darán vueltas, pero tenemos que entender que lo más natural es que si hay una creación, tiene que haber un creador. Esto no pudo salir de la nada. Y si salió de la nada, alguien tuvo que haberlo traído de la nada. Pero allí mismo, a partir del versículo 7, dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. La creación es una de las más grandes revelaciones de Dios. El hombre puede mirar a la creación y solamente puede llegar a una conclusión coherente: hay un creador. Pero las escrituras, la palabra, no podemos desligar esto, porque a través de la palabra Dios nos ha traído su más grande revelación, la revelación de su verdad. Romanos 1:20, ahora lo vimos, pero pensemos nuevamente: pues desde la creación del mundo, la creación, todos han visto los cielos y la tierra. La creación es una de las más grandes revelaciones de Dios. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Mira los cielos, mira la tierra, mira las montañas, mira las galaxias. ¿Quién hizo esto? Solamente alguien con poder eterno, su poder eterno. Solamente alguien con naturaleza divina y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Te hago esta pregunta: si de pronto alguien no ha tenido la última revelación de Dios, que es Jesucristo, si de pronto alguien no conoció la Biblia, ¿acaso no tuvieron esta revelación, la creación? ¿Quién que ha nacido en esta tierra no ha tenido la creación como revelación de parte de Dios? Pero allí mismo en Romanos, si pasas la hoja, en el capítulo 2, versículo 15, hay otra revelación. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Pablo allí está hablando de las personas que no conocen la palabra de Dios.
Pablo aquí está hablando a los judíos. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho esa pregunta nuevamente, la que hacía ahora? ¿Qué pasó con mi tatarabuelo que no escuchó el evangelio? ¿Qué pasó con mi tatarabuelo que ni siquiera sabía leer ni escribir y ni siquiera escuchó un sermón de la Biblia? Eso es lo que Pablo aquí está diciendo. Está hablando de aquellos que nunca tuvieron la ley escrita o la palabra de Dios. En este caso sería el Antiguo Testamento. Aquellos, es como si en la época de Pablo los romanos le hubieran preguntado a Pablo o alguien le hubiera preguntado a Pablo, Pablo, ¿y qué pasó con los que no fueron de Israel, los que no conocieron a Dios a través de Moisés, de Elías, de los profetas? ¿Qué pasó con la gente que se murió hace 500, 1000 años, 2000 años? Pues ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Otra de las revelaciones de Dios es que Dios ha escrito en los corazones de los hombres que Él es real y que Él existe. Me encanta lo que dijo alguien y ya en un momento voy a utilizar unos versículos para terminar, un pasaje para terminar, pero quiero decir esto, me encanta lo que dijo alguien. Es simple. Podemos conocer a Dios mirando hacia afuera. De verdad, mira hacia afuera. Una vez más, mira las montañas, mira los ríos, mira los animales, mira hacia el firmamento, mira las nubes, mira el sol, mira la luna, mira las estrellas, mira las galaxias. Hoy lo tenemos más a la mano que nunca. Métete a YouTube y mira un video sobre las galaxias, sobre el universo. ¿Quién creó esto? Pero podemos también mirar adentro. Mira en tu propio corazón. Dile esto a alguien que no conoce a Dios. ¿Que acaso, como dijo alguien, es verdad? El ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. No importa cuánto el hombre pueda obtener. Puede tener dinero, puede tener fama, puede tener riqueza, puede tener drogas, puede tener sexo, puede tener las mujeres que quieran. Nada, absolutamente nada sacia el corazón del hombre, sino solo Dios. Pero la revelación más grande, miremos en la historia al Hijo de Dios que se humanó. Y con esto termino. Hebreos 1, versículos 1 al 3. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. La palabra de Dios. Versículo 2, y ahora en estos últimos días, en este último tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y lo que el autor a los Hebreos está diciendo es, el Hijo es la revelación suprema y más grande de Dios. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. La palabra, el corazón, la conciencia, el universo, pero la persona de Jesucristo. El Hijo de Dios hecho hombre es la más grande revelación de parte de Dios. Versículo 3. Y allí está el Hijo. Por eso sin el Hijo no podemos conocer la verdad. Por eso es que el hombre, aunque mire las galaxias y se asombre, sigue siendo ateo. Porque, mis hermanos, en un sentido podríamos decir, ni siquiera la creación basta. El hombre se puede leer la Biblia al derecho y al revés y hasta sabérsela de memoria como los escribas y fariseos, y no basta. El hombre puede mirar en su propio corazón y saber que hay un vacío enorme y puede intentar buscar y hasta obtener todas las cosas de esta vida y nunca se va a saciar y no se va a llenar, pero solamente cuando Dios permite que su Hijo llegue a nuestro corazón, es solamente el Hijo quien irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Cristo es la revelación más grande de Dios. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, porque esa es la necesidad más grande del hombre, y esto es lo que hizo el Hijo de Dios, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo y luego empieza a hablarnos de que hacia allá es hacia donde nos lleva. El punto es, solamente a través de Jesucristo podemos tener el conocimiento pleno de Dios, conocimiento asombroso. Pero la pregunta final para concluir es, ¿lo conocemos? ¿Conoces a Cristo? ¿Lo amas? ¿Lo deseas? ¿Vienes a una reunión de estas porque quieres conocerlo más? ¿Porque quieres que Dios te traiga más luz para conocer la revelación más grande de Él que es a través de su Hijo? ¿Quieres conocer más su palabra? Miras el universo. ¿Lo has hecho? Miras un video sobre el universo. Miras en la mañana un nuevo día, pero das gloria a Dios porque tienes a Cristo. Es decir, te maravilla Cristo. Te maravilla Cristo en la creación porque, ¿sabes? Esa creación Él la sostiene con su palabra. Llena a Cristo tu corazón. El punto es, ahora hacia donde quiera que miremos, tenemos a Cristo. Ese es el conocimiento más grande. Es la revelación más grande que Dios nos ha traído. ¿Y saben por qué la tenemos tú y yo? Si es que la tenemos.
porque Dios en su infinita gracia quiso traer esta luz a nuestras vidas, quiso darnos este conocimiento, porque si no, seríamos de los mismos que miraríamos el universo y diríamos, eso salió de la nada. Miraríamos a nuestro corazón e intentaríamos saciar este corazón con el pecado y la maldad de este mundo. Miraríamos la Biblia y diríamos, el papel puede con todo, ¿sí o no? Pero ahora vemos a Cristo en la palabra, vemos a Cristo en la creación, pero más importante, vemos y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Este es el conocimiento más asombroso que nos ha regalado Dios. Demos gracias por esta verdad. Y si no fuera verdad, como lo decía, si es posible, arrodillémonos, postrémonos y digámosle, Dios, regálame este conocimiento, asómbrame a través de tu Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por este mensaje y gracias por este tiempo que nos has regalado en esta hora para conocerte más, a ti, el único Dios verdadero, y a tu amado Hijo Jesucristo. Padre, por favor, si esto no fuera verdad, abre nuestros ojos. Es decir, si nuestros ojos están cegados a tu verdad, abre nuestros ojos. Y cuando miremos al cielo, veamos tu gloria. Cuando miremos al firmamento, podamos decir, esto solo cuenta que hay un Dios, pero que no nos quedemos mirando hacia allá, sino que digamos, pero queremos conocer al Dios que creó todo esto tan maravilloso. Que cuando miremos a lo profundo de nuestro corazón y encontremos esos vacíos, esos huecos, esos anhelos y deseos que se enfocan solo en lo efímero y pasajero, digamos, no, tengo a Cristo, sacia a Cristo nuestros corazones. Que cuando vayamos a tu palabra, encontremos la verdad de tu Hijo. Por favor, Padre, que si esto no es verdad, en esta hora te pedimos, haz este milagro en nosotros. Abre nuestros ojos, ablanda nuestro corazón para que entendamos que tu gloria, que tu majestad, que tu honra está a través de Jesucristo, tu amado Hijo, quien hoy está sentado a tu diestra y quien nos invita a tener un lugar allí en la gloria celestial. Si esto ya ha sido verdad, gracias, Padre, porque este conocimiento, como diría el salmista, es demasiado grande. Es demasiado maravilloso y solamente podemos dar gloria, honra y alabanzas a tu nombre y decir gracias. Gracias por haber traído tu más grande revelación, tu amado Hijo a esta tierra a morir en esa cruz por nuestros pecados y gracias por haber dado luz a nuestros corazones para ver tu rostro a través de Jesucristo. Las palabras nunca van a bastar para agradecer por esta obra tan grande, pero si hoy te hemos conocido a través de Jesucristo es porque tú lo has hecho, pero te queremos pedir como nos enseñó el apóstol Pedro, y de esta manera terminar, ayúdanos a crecer en esta gracia, en el conocimiento de tu verdad, a través de tu amado Hijo Jesucristo, que donde quiera que miremos, te veamos a ti, tu gloria, en el rostro de tu Hijo. Amén y amén.